Dijo, entonces vamos a resolver a ver este problema, el cual está formulado de la siguiente manera. Dice así, ¿eh? Determina, dice, el momento de inercia del área rectangular, dice, de la figura con respecto al eje centroidal x', x', y el eje dice x sub b, ¿no? Que es el eje, el eje que está pasando por su base, ¿no? Dice el cual dice pasa por la base del rectángulo. ¿Ya? Bien, entonces, en el problema con el primero, lo que nos piden calcular es el momento de inercia. El momento de inercia dice de esta placa respecto a este eje, que es el eje x', ¿no? Vamos a colocar un poco más grande. Dice respecto a este x', ¿no? Este eje es un eje que está pasando por su centro, ¿no? Por lo tanto, se llama eje centroidal. Bueno, te pueden pedir respecto del eje x' o también te pueden pedir respecto del y', ¿no? Bueno, en este caso, como ustedes han visto en la imagen, la teoría, puede ser, siempre es un doceavo, ¿no? ¿Y por qué es un doceavo? No, justamente vamos a ver ello, ¿no? Mira, de toda esta placa, la placa rectangular, bueno, yo sé que tiene su área, ¿no? Vamos a delimitar y vamos a determinar solamente esta área, ¿no? Seleccionamos esta parte, ¿no? Digamos, este es un elemento diferencial que tiene pues una cierta área, que vamos a llamarle diferencial de la. Y vamos a hallar esta área, ¿eh? Vamos a pintarla, muchachos, esta área, ¿no? Ya, esta área tiene su base, ¿no? Que le están llamando ahí, bueno, todo su base es B. Entonces, tú sabes que cuando es un rectángulo, su centroide divide, digamos, en lados iguales respecto a sus extremos, ¿no? Por lo tanto, este es un B medios y eso también es un B medios, ¿no? Y verticalmente es un H medios y H medio, ¿no? Bueno, del eje X' a la base de este diferencial del área, se está midiendo, jóvenes, esta distancia. Y esta distancia la estamos llamando el Y', ¿no? Y esta pequeña sección de área también tiene su espesor, ¿no? Y su espesor, ¿cómo se simboliza? Se simboliza como el diferencial del Y', ¿no? El diferencial del Y', ¿qué viene a ser? Viene a ser como el espesor de esta sección. Y muchachos, de repente, si no se nota muy bien, lo colocamos acá, ¿eh? Eso representa, digamos, el espesor, ¿no? El espesor de esta sección. Así que borramos acá arriba para que no se confundan. Y ahí lo dejamos así. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos piden a nosotros? Lo que nos piden es lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar acá. Es como que el problema, digamos, es como que tuviese dos proposiciones, ¿no? Primera proposición. ¿Qué es lo que nos piden acá, muchachos? Nos piden. Dice, calcular el momento de inercia respecto de su eje centroidal. Cuando pasa por el centro se coloca una rayita, ¿no? Y dice el momento de inercia de este sólido cuando dice pasa por un eje, valga la redundancia, que pasa por su base, ¿no? ¿Ya? Bueno, respecto a esos ejes, ¿no? Entonces diremos así, ¿no? Se tiene, ¿no? En forma general, a ver, se tiene que el momento de inercia de esta placa, bueno, respecto a su centro, ¿no? Usando la fórmula general sería así. Va a ser la integral, bueno, de cuando calcula respecto al eje X, tiene que tomar una distancia perpendicular. ¿Y quién es la distancia perpendicular? El Y', ¿no? Entonces acá sería pues la distancia perpendicular que es el Y' elevado al cuadrado, multiplicada por quién. Bueno, ¿de quién vamos a calcular? Vamos a calcular de este elemento, ¿no? Y de este elemento es un diferencial del área. Bueno, le llamamos eso de acá, jóvenes, asterisco, y luego diremos acá del gráfico, ¿no? De acá del gráfico. Bueno, del gráfico, ¿qué hacemos? Bueno, voy a calcular su área, ¿no? Bueno, en realidad un diferencial del área, ¿no?
Bueno, si todo es un rectángulo, se supone que también que este pequeño elemento también es un rectángulo, ¿no? Y si es un rectángulo, ¿cómo se calcula su área, no? Su área se calcula, pues, base por altura, ¿no? ¿Quién es su base? Su base sería B. Y su altura sería, pues, un diferencial del y', ¿no? Nada más, ¿no? Eso que hacemos, reemplazamos en asterisco, ¿no? Al reemplazar un asterisco, tenemos acá el momento inercia. Bueno, respecto a ese x', ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a la integral. Bueno, acá lo dejamos nada más, acá y' elevado al cuadrado, multiplicado por quién? Por el diferencial del área. ¿Pero qué es el diferencial del área? El diferencial del área es B por diferencial del y', ¿no? Eso es lo que, digamos, me estaría quedando, ¿no? ¿Hasta ahí, jovencitos, han comprendido? ¿Hasta ahí, muchachos, comprendieron? Ya. Muy bien. Bueno, la ecuación está listo para hacer, digamos, para que se pueda integrar, ¿no? Pero cuando se va a integrar, sí tiene que tomar, digamos, límites superiores y límites inferiores, ¿no? Bueno, como es acá y' y el diferencial del y, supone que la integral va a ser para el y', ¿no? Y el y' varía desde cero, verticalmente, hasta un máximo valor, ¿no? Que es un h, ¿no? Y también acá varía desde un cero hasta bueno, un máximo valor, pero de manera negativa. O sea, hasta un menos h cuadrado, ¿no? O menos, perdón, menos h medio, ¿no? O sea, respecto al origen hacia arriba, positivo, ¿no? Y respecto al origen hacia abajo, negativo, ¿no? Por lo tanto, sería, jóvenes, acá para integrar, colocaríamos acá h medios, y acá colocaríamos tu límite inferior menos h medio, ¿no? O sea, tomaríamos desde acá abajo hasta arriba, pero supone que como este es tu eje, para abajo negativo y hacia arriba positivo, ¿no? Ya, muchachos, esto es tu tarea, tienes que integrar. Y te va a quedar el B, bueno, el B va a salir como una constante, ¿no? O sea, la base es una constante y trabaja en función a los demás. Ya, a ver, Juancitos, más o menos dándole forma, me quedaría así, ¿no? Me quedaría, a ver, B por el y' elevado al, elevado al cubo sobre 3 sería, ¿no? Sobre 3, donde en ella vamos a tomar nuestros límites superiores e inferiores, ¿no? ¿Quién es el límite superior? H medios, ¿no? Y el límite inferior, menos H medios. Ya, muchachitos, ustedes mismos son, esa es parte de la matemática, ¿no? Entonces, tendremos acá su momento de inercia respecto del eje X y', que es un eje centroidal, ¿no? Ya, vamos, muchachos, a ver, ustedes mismos son, a ver. ¿Cuál es el desarrollo de ese integral? Vamos, integren, muchachos. Ya tienes ahí los límites, tu límite superior que es h medios y tu límite inferior que es menos h medios, ¿no? Ya, a ver, ahora me confirman a ver si se corrobora o no se corrobora esta relación. ¿Cuál era la relación? De que esto es un doceavo, ¿no? ¿Un doceavo de quién? Un doceavo de su base, un doceavo de su base B, por su altura h, que es elevado al cubo.
Y acá colocamos una nota, ¿no? Nota. Siempre bueno, ¿no? La base, o sea, eso de acá se lee como base. Esto se lee como base y esto se lee como altura, ¿no? Entonces lo lees así. La base siempre, hasta la muerte, muchachos, siempre es paralela al eje, de rotación. O sea, es decir, él estaría rotando respecto a ese eje, ¿no? Al eje de rotación. Ya, hasta ahí, jovencito, ¿qué tal? Jeremía puesta en función al Y, pero el Y es tu H. O sea, el Y, estimado Jeremía, es tu H, ¿no? Yo no colocaría Y, sino sería B por H al cubo entre 12, ¿no? Arjona, ¿me confirman a ver si se corrobora o no esa relación? Cuando rota respecto al eje X, es un doceavo, un doceavo. ¿Sí está bien? Ahí, ya. Sí sale, ok. Ahora, si quieren ustedes pueden hacerlo también, ahora ya no respecto al eje X, sino respecto al eje Y, ¿no? También se puede hacer. Ya, mira, terminamos primero esto, y si quieren después analizamos respecto al eje Y. También sale, ¿ya? Ahora nos vamos a ir con esa a la segunda proposición. En la segunda proposición dice así. En la segunda proposición dice, a ver, dice respecto al eje X' y respecto al eje que pasa por su base, ¿no? Bueno, el eje que pasa por su base es esto, ¿no? Este es el eje que pasa por su base, ¿no? Significa que su eje de rotación sería pues respecto a este eje, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora, jóvenes, es que este eje de rotación, o eje de giro, también puede llamarle, es un eje que está pasando fuera del centro, ¿no? Y además este eje es paralelo al eje centroidal. Entonces dice, cuando tú tienes un eje de giro que pasa paralelo al eje de rotación, para determinar su momento de inercia, ¿qué se aplica? Se aplica el teorema de los ejes paralelos. Y donde ahí tiene que tomar en cuenta la distancia y tiene que tomar en cuenta el área. ¿Pero el área de quién? El área de toda la figura, ¿no? Entonces, para la B vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos, ¿eh? Entonces iremos acá, muchachitos. Por acá, del teorema. De los ejes. Bueno, para no escribir mucho, paralelos. ¿Ya? Ahora, este color, este color que estoy escribiendo es muy grueso, pero voy a cambiar el lápiz, ¿eh? Este es un poco más delgado. Y el teorema de los ejes paralelos. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Dice, el momento de inercia respecto de ese eje va a ser igual. Dice que va a ser igual. ¿A quién? Al momento de inercia respecto de su eje centroidal, más el área, multiplicado por la distancia de separación entre los ejes elevado al cuadrado. Muy bien, entonces reemplazamos, ¿ya? Entonces, muchachitos, acá tenemos momento de inercia respecto a este eje XB, ¿no? Ahora, momento de inercia respecto a su base. Bueno, ya justo acabo de calcular. Esto es un doceavo, ¿no? Un doceavo de su base por su altura elevado al cubo. Más que en el área. Ah, el área de toda la placa, ¿no? Bueno, es base por altura, ¿no? Base por altura. Por la distancia. ¿Quién es tu distancia? Bueno, entre el eje
el eje centroidal y el eje que pasa por el extremo es B medios, ¿no? Pero está elevado al cuadrado, perdón, H medios, ¿no? Ese H medios elevado al cuadrado tendrías H cuadrado sobre 4, ¿no? Bueno, acá tendrías H cubo por B, acá tienes H cubo por B, acá tienes un doceavo, para que sea homogéneo. Para que sea homogéneo, acá multiplicarías por ¿cuánto? Multiplicarías por 3 y acá por 3, ¿no? Entonces que multiplicarlo por 3 y por 3 sería un doceavo y un doceavo. Acá tendrías 3h's, 3h cuadrado, h cubo por b, y acá tendrías 4, ¿no? 3 más 4, perdón, 3, tendrías 1, ¿no? 3 más 1, 4, ¿no? 4 entre 12, ¿no? 4 entre 12, bueno, cuarta, un tercio, ¿no? Por lo tanto, ¿qué te va a generar? Te va a generar un tercio, ¿no? Un tercio de su base por su altura elevado al cubo. Y con eso, en otras palabras, estamos como que corroborando esa fórmula que aparece en las tablitas, ¿no? Sí, muchachos. A ver, ¿qué tal? ¿Hasta ahí, Jone, comprendieron? O sea, lo que aparece en las tablas, todos ellos, digamos, son predecibles, ¿no? O sea, son calculables, ¿no? Solo que se tiene que usar nada más las definiciones correctas y algo así. Mira, algo así nada más van a hacer en la tarea. No es que van a descubrir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, un poco de teoría, pero la teoría que sea lo necesario que me sirva pues para comprender el problema, ¿no? Porque, o sea, yo no podría resolver este problema sin antes haber visto qué es momento de inercia respecto del área, o qué es momento de inercia respecto de los ejes paralelos, cómo usar el teorema de los ejes paralelos. Si no usar esa teoría y haría el problema de frente, entonces habría un vacío, ¿no? Entonces siempre con el grupo hay que coordinar eso, ¿no? En el grupo dicen ella, yo voy a resolver este problema, pero para ese problema necesitamos esta teoría. Entonces esta teoría debería ir en nuestra infografía, ¿no? Así coordinan, muchachos, ¿eh? Bien, jóvenes, ¿han comprendido? ¿Para hacer una más o quieren salir a su receso ya? O quieren hacer, mira, hemos hecho respecto al eje X, prima, ¿no? Ahora, si quieren, como tenemos ya 5 minutos por ahí, podemos ahora hacerlo respecto al Y', ¿no? También este problema también sale. Ya, entonces vamos a trabajar respecto al Y', ¿eh? Bien, entonces, bueno, va a ser lo mismo, así que vamos a hacer el siguiente. Bueno, además está quedando grabado, ¿no? Ya, bueno, vamos a pegar aquí, ¿no? Para un momento, muchachito, voy a hacer un corte. O caballero, en todo caso tendría que dibujar nada más mi rectángulo, ¿eh? Aunque por acá creo que tiene herramientas como para colocar un rectángulo. No sé si se podrá acá. Vamos a dibujar acá. Ah, creo que sí tiene acá. Ya, para ese rectángulo vamos a trabajar, ¿eh? A ver, claro, habrá que pintarlo todo, ¿no? Ya lo pintamos. Uy, creo que falta desactivar esta herramienta de acá. Ya, muchachos, entonces vamos a ubicar nuestro centro. Más o menos voy a trazar mi centro. Más o menos voy a ubicar mi centro y está algo como que aquí. Donde está esa mancha, ¿eh? Por ahí está mi centro. Entonces trazo mis ejes, ¿no? Bueno, así que está ubicado bien. Trazo los ejes, ¿ya? Los ejes centroidales, ¿no? Algo así, que está un poco chueco, pero no importa. Un momento, muchachos, voy a ubicarlo bien en su centro, ¿eh?
Bueno, estoy trazando verde sobre verde, bueno, para que no se note muy bien, ¿eh? Esta es justo la intersección, es su centro, ¿no? Que está su centro. Y por ese centro que pasa pues nuestro eje, ¿no? Nuestros ejes centroidales. Este es el eje centroidal X', y este es el eje centroidal Y'. Ambos son ejes centroidales, ¿no? Este respecto al X', entonces Y'. Y bueno, lo otro que tenemos que colocar acá son, digamos, las separaciones, ¿no? Estos extremos. Esta es su base, sería pues B medios para cada lado, ¿no? B medios. Y este es el otro lado de la figura, bueno, que también va a estar en función a los H medios, ¿no? Tenemos el H medios y por acá el otro H medios. Ya, ahora sí, tu eje de rotación, jóvenes, tu eje de rotación va a ser este eje Y. Y al respecto a ese eje, digamos, están rotando, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Como voy a trabajar respecto a ese eje, voy a escoger, jóvenes, voy a coger un pequeño elemento, ¿no? De toda esta figura voy a tomar un pequeño elemento, pero ese elemento va a ser un elemento paralelo al eje, ¿no? Este va a ser el elemento que vamos a coger. Ya, un momento, voy a tener que pintarlos. Y bueno, de este eje lo estoy tomando a una cierta distancia, ¿no? Bueno, esa distancia, como yo no conozco, como este es el X', le llamo X' a mi distancia, ¿no? Entonces, si fuese X, le llamaría solo X, ¿no? Pero también a su vez, esto de aquí presenta, jóvenes, un cierto espesor, ¿no? Entonces, este pequeño elemento tiene su espesor. Su espesor, digamos, es un diferencial del X', ¿no? Y bueno, de esa figura que vas a hallar, vamos a hallar un diferencial del área, ¿no? Ya, ¿qué cosa es lo que nos pide, no? Dice lo que nos piden a nosotros, aquí en este problema, o lo que les había comentado es así, ¿no? Nos piden calcular con eso el momento de inercia respecto del Y'. Como es centroidal, se le coloca la rayita arriba para diferenciarlo, ¿no? Bueno, esto por definición, muchachos, ¿a qué va a ser igual? Bueno, por definición sería la integral. ¿La integral de quién? Sería del... Bueno, en ese caso sería ya no con Y, sino sería con X, ¿no? Sería con la distancia, ¿no? Que es el X' elevado al cuadrado por un diferencial de área. Y esta diferencial de área, esta diferencial del área, bueno, esta figura, ¿no? Como es una figura rectangular, ¿cómo calculamos su área, no? Su área sería base. ¿Pero quién es su base? Todo el H, ¿no? Todo el H va a ser su base. Entonces sería acá, base que es H, por la altura, pero la altura sería un diferencial del X, ¿no? Entonces eso reemplazamos aquí. Entonces, el momento de inercia respecto al eje Y centroidal, ¿no? Bueno, al reemplazarlo, el H va a ser constante, así que este H va a salir como una constante, no va a ser afectado por la integral y me quedaría así, ¿no? X' elevado al cuadrado por un diferencial del X'. O sea, ahora sí ya está en función de la misma variable, es fácil de poder digamos, integrarlo, ¿no? Solamente que aquí tenía que tomar, bueno, de aquí tengo que tomar, como estoy trabajando respecto al eje Y, la distancia van a ser de aquí para la derecha y de aquí para la izquierda, ¿no? Bueno, de este eje al extremo es un B medios positivo, ¿no? Y de este eje al otro extremo es B medios negativo, ¿no? Entonces, eso teníamos que tomar aquí, ¿no? Entonces, acá sería, pues, muchachos, B medios. Y acá abajo sería menos B medios, ¿no? Ya, jóvenes, eso es cuestión de desarrollar. Y eso me va a quedar así. Me va a quedar H por el desarrollo de eso sería, pues, el X' elevado al cubo, todo eso de aquí sobre 3, tomando los límites, ¿no? ¿Quiénes son los límites? Los límites superiores van a ser B medios y el otro es menos B medios, ¿no?
Entonces, por lo tanto, con hasta aquí operando, el momento inercia, ¿no? Respecto de este Y', debería salir igual un doceavo. ¿Un doceavo de quién? Un doceavo de su base por su altura elevado al cubo. Bueno, aquí este h cumple la función de la base. Y este b cumple la función de altura, ¿no? Porque siempre es así. La base siempre es la que es paralelo al eje, ¿no? Así siempre tómanlo, ya para calcular momento de inercia tómalo así. La base siempre es aquella que es paralela al eje, ¿no? No, la base siempre de B, no es así, ¿no? Sino que la base es paralela al eje, ¿no? Por eso es un doceavo de su base por su altura elevada al cubo, ¿no? Bien, ¿qué tal, jóvenes? ¿Han comprendido? Eso sería lo que se quería corroborar, ¿no? Ahora, muchachitos, me confirman, por favor, si han comprendido o no. Hasta ahí grabamos, ¿eh? Justamente creo que son las 4 bien.